Metrópolis con ustedes, Luisa de Peña Díaz y Daniel Pou, que está como parte de la mesa y como comentarista. La semana muy agitada, pero hay una fecha que no se puede obviar nunca en noviembre y el Museo Memorial de la Resistencia aprovecha cada año esa fecha para traernos un testimonio más, una prueba más, una investigación más. 25 de noviembre, 55 años después del asesinato de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz, todavía estamos especulando, diciendo y que fulano no dijo y que Perencejo omitió. Vamos a hablar de los problemas de la justicia que continúan, un tema que al parecer no va a concluir con el año y va a permitir que las especulaciones continúen, que las vergüenzas estén encima del tapete sin ninguna solución. Nosotros hemos dicho aquí que aparte de las famosas manos maestras, que antes se sabía perfectamente quiénes eran y quiénes movían las marionetas, aquí hay agentes libres que se sienten tan poderosas y poderosos que saben tasar sus sentencias, que saben tasar sus decisiones y que a fin de cuentas no solamente tienen apoyo político, sino de grupos corporativos que se sirven de una justicia genuflexa, cara y prevaricadora. Yo creo que esta vez, y no sé si Daniel corrobora, las investigaciones no se pueden quedar en patíbulo mediático, sino que a algo debemos abocar y que la opinión pública sepa que donde está la solución es en el Consejo Nacional del Poder Judicial. Ese es el organismo que se crea como un logro institucional y de la sociedad civil y es el que tiene el control disciplinario de los miembros del Poder Judicial. Yo creo que nunca habíamos asistido a un caso como este, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia diga que una magistrada le dijo que sí, que aceptó dinero y que se lo llevó y se lo entregó. Eso creo que es inédito, no lo habíamos visto. Pero vamos con la buena noticia que tiene Luisa de Peña y es a propósito de la publicación Eran una sola sombra larga. Y a propósito de publicaciones, la Academia Dominicana de la Historia presentó esta semana Los que ya no están, miembros de número de la Academia Dominicana de la Historia in memoria. Una portada hermosísima que tiene esta publicación, otro aporte más de la Academia que como toda investigación y todo aporte creará escozor en algunos que dicen que no deben estar unos y que otros no deben estar porque renunciaron y se oponían a determinados manejos en una época que fueron denunciados en la academia. Pero vamos con Eran una sombra larga. Nosotros pensábamos, Luisa de Peña, que después del trabajo de Pilar Aguad Báez y de una investigadora española, el caso Báez Aguad se iba a quedar así. Digo, no que se iba a quedar, hay material más que suficiente. Y parece que la casualidad a veces juega porque la semana pasada Sergio Sarita Valdés publicaba en su columna del periódico Hoy algo que le había dicho el coronel Sención, que estuvo el día de la tragedia. Pero ofrécenos, danos los detalles de Eran una sola sombra larga. Sí, esta es una investigación que se inició en el museo en el año 2012, encargada por nuestro fallecido jefe de investigación, el profesor Franklin Franco. Don Franklin se la encargó a Lipe Collado. En sus inicios también, por supuesto, la supervisó. En medio de la investigación salió ese libro y todo, que nada tiene que ver con la investigación. De hecho, no creo que ellos supieran que se estaba haciendo la investigación. Y finalmente se terminó y esta es la publicación de la investigación sobre el crimen de Jan Aguad y de Pilar Báez. Tú me decías en otro espacio que no ibas a ofrecer muchos detalles para que todos asistiéramos a la presentación del libro,
lo compráramos y lo leyéramos. Pero tú Hay puedes que leerlo adelantar completo. qué para de entender. nuevo encontró Lipe Collado, más allá del rumor, de las especulaciones, que tocó generaciones. Y Daniel Pou Suazo comentaba fuera del aire cómo todos crecimos con estos casos, con lo que se decía, lo que no se decía, a quién escondíamos y a quién no. Pero ¿qué hay de nuevo en Eran una Fíjate, sola sombra? el libro, y es bueno, y fíjate, es bueno que hayan salido esas versiones en medio de la investigación porque nos permitieron confrontar testimonios, confrontar versiones. Lo que tiene el libro es que el historiador catedrático Lipe Collado pues hace un análisis no solamente de las versiones de los involucrados, sino una serie de testimonios, testimonios del doctor y de la enfermera del hospital donde fue llevado el muerto, que no fue llevado más nadie herido ni nada. Testimonios, los 2 testimonios del chofer del camión al que se le estrelló el carro, un señor, un hombre del pueblo, el último testimonio lo dio, tenía 77 años ya. Y pues una serie de documentos y de testimonios corroborados y una serie de preguntas también. Nosotros leímos Pero antes un de eso, párrafo. Luisa, y ahora que veo las imágenes, bueno, yo hablaba de generaciones, para generaciones imborrables, de una persona que vive tan tranquila en Miami como es María de los Ángeles, Trujillo Martínez, que estaba ahí en todo su esplendor y en todo su apogeo de reina, princesa y dueña de hombres y mujeres de su generación. Sería bueno que tú comentaras quién era Jean Aguad, de qué se trata eso, esta investigación y por qué, porque estamos partiendo los tres como si todos supieran lo que estamos refiriendo. Sí, Jean Aguad y Pilar Báez, que esa es la foto que se ve, era una pareja de jóvenes que ella estuvo en el colegio con la hija de Trujillo, con Angelita, fueron compañeras de escuela y eso. Casi todo el mundo sabe, y los que no lo saben, pues deben saber que Angelita era igual que sus padres, tenía antojos, ella generalmente los Tiene, antojos... no lo digas en pasado. Tiene Sí, todavía, yo pero creo que ella está sí. un poco ya No, pero tiene. Recuerda cómo ella pasada manejó de... todo después de la publicación de las memorias, su abuelita, Sí, de sus pero padres. estos antojos de carne joven, Bueno, pero bueno, vamos, ok, sí. tiene sus antojos. Eh, Ella escogía sus antojos generalmente en la Fuerza Aérea y Jean Aguad fue uno de sus antojos de Angelita. Él parece que se le resistió, estaría enamorado de su esposa. La esposa muere de un desangrado al dar a luz a su única hija y él luego muere en un accidente, de esos accidentes comunes en la dictadura de Trujillo, 5 días después del accidente de las hermanas Mirabal. Entonces, la muerte de Pilar Báez se atribuye a una inyección anticoagulante que le pone una enfermera y la enfermera luego sale del país, se va a Estados Unidos y jamás regresa. No se sabe el nombre de la Es enfermera. bueno, no, es bueno decir que en aquel momento para tener un pasaporte no era tan simple como ir ahora a la Dirección General de Migración y solicitarlo. VIP en un momento tú lo tienes. Ajá. Sí, que no tenga que No llamar era un tan ministro, un simple, general, sí, ni... no, y pedirle Bueno, pero, permiso al jefe, ¿no? Escúchame, en esa época era VIP porque era el jefe el que lo ordenaba. Ah, bueno, Exacto. sí, exacto. O sea, Exacto. más VIP de ahí no se pide. Sí. Entonces, ese crimen directamente se le atribuye a Angelita Trujillo para quitar del medio el problema la resistencia que había por parte de Jean Aguad a ser parte de su cortejo. Luego más adelante,
el asesinato de Jan Aguad se le atribuye directamente a Luis José León Esteves, Pechito, el esposo de Angelita, en medio de un arranque de celos que frente al capricho de Angelita con ese muchacho. O sea que no es un asesinato político, peor aún, es un asesinato de capricho. De perversidad. De perversidad, exactamente. Es la palabra. Esa es la palabra, de perversidad. Algo que era muy común en el régimen. Y lo interesante de este asunto es cómo se puede develar cómo funcionaba no solo la dictadura, sino toda la familia Trujillo, cómo ellos entendían que eran los dueños de la vida y la muerte de todo el que habitaba este país. Entonces, cómo armaban sus teatros. Mira, hay siempre en toda la historia reciente nuestra los eslabones aparentemente perdidos que no son tales. Cuando Angelita Trujillo se defendía de las imputaciones que hizo Pilar Aguad Báez en el libro en honor a sus padres, ella decía que éramos muy amigas. En efecto, las fotos muestran que había amistad, que había una especie de camaradería adolescente, familiar, señores. Estaban juntas en el colegio. Y hay que saber que eran parte del régimen. Sí, claro. Su padre, eso nadie lo ha negado. Nunca se ha negado. Pero el eslabón perdido, ahora que tú dices Pechito, y es el argumento, voy a usar los argumentos del otro lado, es que si hubieran querido matarlo, lo matan de otra manera y vuelven y remiten al accidente, es decir, no homicidio, no asesinato, porque había más personas en el vehículo. En el libro de Pilar hay una serie de datos que pueden servir para una investigación forense muy válidos, incluso se habla del lapicero, de si llegó con vida o no llegó. ¿Tiene el IPE esa reiteración de los datos que puede contrarrestar el testimonio continuo y constante durante tantos años de censura que estaba ahí? Bueno, eso y otras consideraciones que hace el IPE Collado, sobre todo porque, a ver, esto es una investigación, esto no es tampoco un juicio moral ni nada de eso. Hay asuntos que caen dentro de la ley de física, que es lo que te decía que quería leer. Pues leer. Eso es ley de física, y la ley de física es poco discutible. Podemos discutir otra cosa, pero la física es una ciencia exacta. Dique. Puede ser que aquí cambien las leyes de física. Recuérdate que Petán cambiaba notas. Ajá. Y nombre, no, y las leyes de física pueden cambiar. Aparte de eso, desde que se ha descubierto la energía oscura, la física no es tan exacta como antes. Exacto. Pero la fuerza nos acompaña, ¿no? ¿Qué dice Luke Skywalker? Sí. Como Ascensión Silverio, cito el libro, ha dicho y redicho que el pelotero Manolo Valenzuela llegó a Guayabal al bar a eso de las 5:30 y que de inmediato abordaron la Station Wagon. Entonces habría que deducir que transcurrieron 2 horas menos 10 minutos entre la partida y el accidente. Y como distaban 50 kilómetros de Padre de las Casas a San Juan de la Maguana, y como el accidente ocurrió 21 kilómetros antes de llegar a San Juan de la Maguana, entonces habían recorrido 29 kilómetros al accidentarse. ¿A qué velocidad conducía Jan Aguad, que tardó 1 hora y 50 minutos en recorrer 29 kilómetros? Entonces el argumento de la velocidad y el alcohol, un poco ahí, ahí está rebatido. Decía Daniel, eso es ley de física, que él había escuchado que el terreno era muy accidentado. Y en efecto debió de serlo. A mí Ascensión Silverio, conversando con él, cuando una vez que tratamos ligeramente ese tema, me manifestó que uno de los problemas era que el camino estaba en muy malas condiciones. Entonces eso lo llevaba a marcha lenta y parece que en un momento determinado, Aguad, producto de
el estado de embriaguez que tenía y la desesperación por llegar, aceleró de manera imprudente y se accidentó. O sea, eso es un punto de vista de Ascensión Silverio. Y claro, lamentablemente hay que decir algo, Ascensión Silverio estaba ahí, o sea, era un testigo presencial. Pero nada, la historia tiene sus sesgos, las personas también. Nosotros lo que estamos es aportando una investigación para los historiadores del futuro que no estén involucrados, que no haya tanta gente viva y tanta gente, entonces sacarán su conclusión en relación a nuestra investigación. ¿Por qué Ascensión? Bueno, él ha hablado durante muchos años, mira, incluso ahí hay un testimonio del 1998, una entrevista a Ángela, que le hace Ángela Peña, dice, estoy 100% seguro de que fue un accidente. La pregunta es ¿por qué insistir que es un accidente? Bueno, porque si no es un accidente, ¿qué es? Y él entonces resultaría involucrado. Claro. Elemental. Es elemental. ¿Hay otro párrafo que tú quieres compartir con el público, Luisa? Sí, en relación a eso. La pulcritud del exteniente coronel Ascensión Silverio, atribuyéndose responsabilidad, dignidad y moral, disminuye cuando junto a un grupo de graduados de la Academia Militar, Batalla de las Carreras, ajenos a los hechos en dilucidación, distinguió en 2006 a una persona descalificada moralmente ante la sociedad, peor que el tigre de Bonao, el coronel Luis José León Esteves, mejor conocido como Pechito, archicriminal torturador del 9 y la 40, y uno de 3 que fusilaron a los héroes del 30 de mayo en la Hacienda María en noviembre de 1961 y a quien se le imputa haber ordenado el asesinato de Jean Aguat. Claro. Yo no le hago un homenaje a Pechito León Esteves. ¿Y a usted? ¿Y ustedes? Claro, ¿Se lo hacen? No, imposible. Okay. Ni participo. Una escoria. Sobre todo después que pasó todo, eso fue el otro día prácticamente. Luisa, para que la gente esté clara, porque hay gente que no conoce esos nombres, claro. Hay que decir que Pechito era el marido de Angelita Trujillo. El marido de Angelita. De Angelita Trujillo, e incluso que tenía... Asesino y torturador probado. Y que tenía que aceptarle las infidelidades que ella cometía estando Angelita, casada con él. O sea, claro. Y era uno de los del grupo de asesinos que se movían con Ramfi. No, y se movía independientemente. Independientemente. Agente libre, como lo... Él era, no, y también seguía instrucciones de su suegro. Por ahí hay un testimonio, el museo tiene un testimonio de un señor que, bueno, eso habría que corroborar sobre su participación como enlace en la organización del asesinato de las hermanas Mirabal. Siempre se ha dicho eso. Tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer la evaluación luego de la semana de lo que viene y de lo que está con Daniel Pou, pero tenemos más detalles de Eran una sola sombra larga. Otro aporte más del Museo Memorial de la Resistencia para que no se olvide y para que no se diga, bueno, es que ya no hay material. Yo pienso que aquí hay material suficiente para uno poder tomar y dejar y sacar sus propias conclusiones. Claro. Lástima, como le decía a los dos fuera del aire, que algunas víctimas tienen pudor para hablar de lo que saben. Yo no entiendo por qué tantos años después han preferido algunos que la bruma de la senilidad los calle y le quite credibilidad, pero no hablan. Bueno, tú que conoces tanto, no solo aquí, sino en el mundo, puede ser quizás el miedo todavía. Es que las fuerzas represivas están intactas en República Dominicana. O sea, las fuerzas represivas no fueron transformadas. Hay conatos dentro pero están intactas. Entonces todo aquel que ha vivido, mira, la tortura tiene una secuela psicológica, que inclusive hay estudios que se hicieron en Chile que afectan hasta una tercera generación de aquel que sufrió tortura física o psicológica. Entonces el miedo es libre. Mira, yo te puedo decir, en Europa yo conocí alemanes que fueron hijos de torturadores
o que sus padres murieron torturados. Y hay como una suerte de apoderamiento de la psiquis del entorno familiar de las personas que forman parte del glosario de víctimas. Yo recuerdo que yo conocí a un alemán periodista, un hombre muy inteligente, ya un hombre bastante mayor, entrado en edad. Lo conocí en el año 97 en Las Palmas de Gran Canaria. Y recuerdo que su padre había sido una de las víctimas del fascismo alemán. Y él y yo hicimos mucha empatía porque él me contó que uno de sus primeros trabajos como periodista fue que lo enviaron a República Dominicana en los tiempos de Trujillo. Y a él le gustaba mucho conversar el tema de Trujillo. Y nos sentábamos horas muertas. Bueno, llegué hasta viajar con él, pasarnos 4 horas en un avión hablando del tema de Trujillo. Pero él me decía, es que es mejor no recordar. O sea, hay una negación natural a reconocer que eso pasó. Claro, el sentido de protección psicológica. Además, evitar la transmisión de rencores y de deudas pendientes en el ámbito familiar. Me dicen, cuando se habla, cuando vamos a entrevistarlo, a tomar el testimonio y eso, me dicen, lo vamos a hacer porque el museo, ¿no?, reconocen el trabajo del museo y dicen, pero ahora nos pasamos 2 o 3 semanas, un mes, repitiendo la película. Sí, es cierto. Exacto. Mira, aquí hay familias que le desaparecieron sus padres, sus tíos en la época de la dictadura. Y tú le preguntas, no, él se fue, abandonó la familia y parece que se fue para Nueva York, pero jamás han sabido de él. Hasta se niegan a reconocer de que fue una víctima de la dictadura. Sí. Y es un bajadero, diría yo, una escapatoria, porque reconocerse como víctima es difícil. Y yo pienso que el síndrome afecta a víctimas y a victimarios. No es muy agradable que saberte torturador y vencido, porque aunque tú dices que las fuerzas represivas están intactas, Luisa, pero uno de esos torturadores, de esos sádicos, es muy difícil que puedan hacerlo ahora sin el repudio social. Bueno, yo no estoy tan segura, ¿no? Y ya tienen 80, 70, más de 70 años. No, pero es que esa gente han vivido su vida tranquila. A eso sí. Y no han sido repudiados tampoco. De ninguna pero manera. Pero yo conozco hijos de los torturadores de los 12 años de Balaguer. Exacto. Que han creado fábula en torno a quién fue su padre y la historia familiar. Mira, y eso es más cerca. Los descendientes de los asesinos del balaguerismo son figuras sociales aceptadas por cada uno de nosotros de alguna manera. Sí, de alguna manera. También el proceso revolucionario ayudó muchísimo a validar personas. Pero volvamos a la presentación de Eran una sola sombra larga. Y tú tienes algo más que decir ahí de lo investigado por Lipe. Fíjate. Vuelvo y digo, esta es una investigación. La Federación de Fundaciones Patrióticas y el Museo de la Resistencia, y digo la Federación de Fundaciones Patrióticas y para que quede más claro, conformadas por la Fundación Héroes de Luperón de 1949, la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, la Fundación Hermanas Mirabal, la Fundación Héroes del 30 de Mayo, la Fundación Manolo Tavares Justo, y la Fundación Amaury Germán Aristi, solo tienen compromiso con la verdad. Y una de nuestras funciones no es solo el rescate de la memoria histórica, sino la defensa del derecho a la verdad y la búsqueda de la verdad. Y finalmente, la defensa del derecho a la justicia. Entonces, esta es una investigación que se deja para los futuros historiadores y para el futuro, cuando ya no haya personas interesadas en guardar honras, cuidar honras, y en el futuro saldrá si es verdad o es mentira la investigación que nosotros hemos hecho. Nosotros lo que creemos es que la gente debe leerlo y sacar sus propias conclusiones. Exacto, como aquellos trabajos que ustedes hacen, las tertulias que se transcriben. Ajá, que se transcriben. Que el valor que tienen es que se transcriben igual, como tal eso cual. Franklin Franco tuvo muchísimo que ver. Nosotros tenemos decenas de tertulias, cientos de testimonios
Y cuando nosotros publicamos una investigación es porque nos hemos pasado un tiempo no solamente recolectando pruebas, testimonios, etcétera, sino también corroborándolas. Porque hay que entender que este es un museo. Y los museos publican sus investigaciones ya cuando han sido corroboradas y comprobadas. Hay que también agregar que nuestra colección es Memoria del Mundo, Patrimonio Documental de la Humanidad, declarada por UNESCO. O sea que realmente nosotros lo que estamos haciendo es un aporte. Y validando la calidad y el compromiso del Museo Memorial de la Resistencia. Muchísimas gracias, Luisa de Peña Díaz, y ese libro te aseguro que va a servir muchísimo. El lunes a las 7 de la noche en el museo están todos invitados. Que ya también hoy es lunes. Eran una sola sombra larga. Me encanta el título. Regresamos con Daniel Pou. A continuación, invitamos a el honorable señor presidente de la República a que ocupe este podio. Señor Rafael del Toro Gómez, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Señores miembros del Consejo de Dirección de la FINJUS, señores representantes de los poderes públicos presentes en esta actividad de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, señores del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de la Defensoría del Pueblo, señores dirigentes de los gremios empresariales del país, señores ministros, funcionarios del gobierno, señores representantes de organismos internacionales acreditados en la República Dominicana, señores miembros del cuerpo diplomático presente, señoras y señores, distinguidos amigos y amigas de la prensa. Es un honor ser parte de este 25 aniversario de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a FINJUS su acompañamiento, a veces crítico, pero siempre relevante, en este gran proceso de transformación que está viviendo la República Dominicana. Y quiero también aprovechar la ocasión para explicar la naturaleza y el sentido de estos cambios. Lo cierto es que nuestro gobierno tuvo desde el primer día una visión clara. Comprendimos, escuchando al pueblo dominicano en todos los puntos del país, que era necesario en primer lugar reducir drásticamente la pobreza y la desigualdad. Entendimos que para terminar con los males endémicos de nuestra sociedad, debíamos comenzar por garantizar oportunidades a todos y todas por igual. Y nuestra prioridad ha sido esa desde el primer día: construir una sociedad más justa, más solidaria y menos desigual. Cada una de nuestras iniciativas tiene como horizonte último garantizar que nadie se quede atrás en el desarrollo de nuestro país. Y en cada una de nuestras acciones nos guía la voluntad de cumplir siempre con la palabra dada. Comenzamos por cumplir, por supuesto, con el compromiso del 4% del Producto Interno Bruto para la educación y con la puesta en marcha de la revolución educativa. Muchos pensaban que sería imposible, pero antes de que finalice este año, tendremos ya aproximadamente 1 millón de estudiantes en la tanda extendida. También pensaban que superar el analfabetismo sería imposible,
y ya superamos la meta de inscritos en el plan Quisqueya Aprende Contigo. Y lo hicimos porque para nosotros, como le dije siempre, la educación es el otro nombre de la libertad. Nadie puede ser verdaderamente libre si no se educa. Queremos una nueva generación de hombres y mujeres completamente libres, mejor formados y capaces de competir en el mercado global. De la misma forma, apostamos fuerte por la reducción de la pobreza y ya hemos logrado que 778,000 personas hayan podido superarla. Dijimos siempre que nuestra prioridad sería crear empleos y generar ingresos para que los dominicanos y las dominicanas tuvieran una vida digna en todos los hogares del país. Y me llena de satisfacción decirles que vamos a superar nuestra meta de crear 400,000 puestos de trabajo en este periodo de gobierno. En los primeros 38 meses de gestión ya se han creado 390,000 empleos. Apoyamos a nuestros productores y emprendedores desde el primer día, no solo con las visitas sorpresa, sino con políticas integrales que están haciendo del crédito un derecho. Bueno, y yo creo que ya se opacó un poco el asunto de que hable el presidente, porque con el discurso en la convención de los partidos, Confederación de Partidos y el presidente habla cuando él quiere y puede. Claro, sé que te provoqué con eso porque muchos quieren un presidente que esté más cercano a la prensa y que tú le puedas preguntar de todo lo que ocurre. Yo tengo ahí mis reservas y todavía recuerdo un presidente que se exponía a hablar mañana, tarde y noche, y eso tenía sus complicaciones. Y quizás por eso el presidente Danilo Medina lo evita. Pero eso es otro tema, Daniel. El asunto que tiene que ver con la justicia, y tú que has trabajado tanto con seguridad ciudadana, que tienes que ver con Ministerio Público, con jueces, me imagino que lamentas lo que está ocurriendo y debes tener tu perspectiva y la evaluación de lo que podría pasar dependiendo el camino que se tome institucionalmente. No fue muy buena la semana para los estrategas del gobierno, porque lo que ocurrió frente a Palacio con el Grupo Poder Ciudadano, yo digo que fue un error y que más le sirvió a Poder Ciudadano, como si dentro de las fuerzas gubernamentales hubiera aliados de Poder Ciudadano, porque esa represión, ese error garrafal, esa torpeza de la policía que recordaba épocas que tú y yo conocemos muy bien, validó algo que... Excúsame, sobre todo yo, porque tú eres muy joven. Gracias. Tú sabes que ya no, que ya competimos. Entonces eso ha sido un error tremendo, realmente. Viste qué bonita la policía espigada. Que sí, le dio fuerza precisamente a Poder Ciudadano, que descubrió ISOE después del suicidio del ingeniero y lo convierten en mártir, sin negar todo lo que ocurre en OISOE, lo que ha ocurrido, que lo ha dicho incluso con la evaluación del Darío Contreras, la Oficina de Contrataciones y Obras del Estado. Algunos lo que aspiran es que OISOE desaparezca, debía, porque incluso su personalidad jurídica es difusa, pero esta semana también trajo el caso Abinader y la cementera, y decía tú que eres tuitera, decía una famosa tuitera que es Madame Sagá, que tenemos un presidente empresario que se pasó la semana, un candidato a la presidencia empresario que se pasó la semana defendiendo sus empresas. Me llama la atención, Daniel, y creo que ahí tendremos un punto de coincidencia, cómo representantes de grupos muy importantes de la sociedad se quejan de que el ministro no le consultara al presidente lo que iba a hacer en torno a este negocio de los Abinader, y dicen, si Danilo lo hubiera sabido, no lo permite. Y yo de verdad cuando los oigo no lo creo, pero parece que hay que creerlo. Bienvenido de nuevo a un programa que es parte tuya, que eres contertulio, entrevistador y opinante. Bueno, muchas gracias, Carmen, por invitarme de nuevo a compartir contigo este escenario de comunicación, y me acabas de trazar una agenda de todo lo que tengo que decir.
Eso es una de las tentaciones a las que tú no te resistes cuando yo vengo. Claro. Pero nada, somos amigos y entonces yo como amigo pues soy suficientemente flexible para comprender tus devaneos y debilidades. Mira, con respecto a que si el presidente habla o no habla, aquí ahora mismo tenemos una catarsis populista en República Dominicana. Hay justicia ¿quieren justicia por aclamación? La investigación y el debido proceso no importa. Ya todo el mundo se indica a cualquiera como culpable. Bueno, a mí me escribió un muchacho en una de las redes sociales que por qué el presidente no destituía al presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, hay gente que realmente no tiene idea ni de cómo funciona el Estado y está opinando a diestra y siniestra. Un tema de que si el presidente habla o no habla, lo primero es que cuando un presidente habla, envía un mensaje. Y un presidente no puede estar enviando mensajes coyunturalistas. ¿Tú sabes por qué? Porque podrían cruzarse y dar señales equivocadas. Y eso es muy importante. Un presidente lo que tiene que hacer es trabajar. Y para mantener la imagen del gobierno están otros funcionarios. Está Roberto Rodríguez Marchena en comunicación estratégica de la presidencia, que lo hace muy bien. Gente que trabaja mucho como Gustavo Montalvo y otros ministros, otros no tantos, otros están petrificados porque son miembros del comité político y entonces se ganaron un lugar en el Sanedrín. Pero bien, el presidente no tiene por qué hablar tanto, porque el presidente no es una persona que está para dilucidar toda esta red, esta red de chismografía que aquí se mueve en la política, porque la política dominicana es terriblemente insignificante en cuanto a los temas que aborda. O sea, no es una política donde se discute, vamos a discutir el tema tal de desarrollo, vamos a discutir el tema tal del área de salud. Aparecen, eso sí, en cada tema aparecen 30 opinantes que saben más que todos los expertos del mundo. Gente que no se ha leído un libro sobre salud pública, es salubrista, gente, porque también hay mucha gente de ONG, de esas que hacen folleticos, que son proyectos, que se ponen a opinar. Aquí hay gente que hace proyectos de salud, pero también te hace un proyecto de riego y drenaje. O sea, tiene muy buenos contactos con organismos internacionales. Claro, y con nacionales también, sí. Porque eso no hay que estigmatizarlo. Entonces, que el presidente hable o no hable, no creo que es lo importante es que el presidente haga. Y en eso yo le doy la razón. Sin embargo, hay un asunto de percepción, ahora que tú hablas de todo esa calle ardiendo y ardiente, del populismo judicial, que a mí me preocupa mucho, Daniel, igual que la caridad penal. Pero hay una percepción de personas que no tienen el tiempo ni el tino para hacer un desglose como el que estás haciendo y se convierte en caja de resonancia de lo que necesariamente no está bien ni se adecúa a la realidad. Tenemos que hacer otra pausa. Regresamos con Daniel Pou Suazo. Y continúa desarrollando la agenda que dice Daniel Pou Suazo, que yo le tracé, y es muy difícil trazarle agenda a Daniel, pero adelante. No, pero yo me siento complacido. Ah, bueno. Entonces, mira, hay una situación en el país hoy en día donde hay una clara tendencia casi patológica a estar en contra o estar a favor. No importa lo que sea, no importa el fondo incluso del tema. Personas que tenían una trayectoria, por ejemplo, de luchar por los recursos naturales, de buenas a primeras, ahora no, el tema no es los recursos naturales, el tema es que le han puesto un impedimento a una empresa cementera que, por lo visto, hay una situación legal que tiene que ventilarse, donde se alega persecución política, pero si hubieran querido perseguirla políticamente, la cierran. Y no está cerrada, ese es otro asunto. Y no está cerrada. De la percepción errada, no está cerrada. Claro, entonces, el problema está que aquí la gente no entiende que hay que dejar que los procesos se ventilen. Todos los procesos se tienen que ventilar. El dominicano quiere que todos los días lo convoquen en un referéndum para opinar qué debe hacerse en el país y qué no debe hacerse. Y un país no se puede conducir por el vox populi, sobre todo
que sabemos que hay muchos equipos mediáticos que tienen mucha estridencia, mucha capacidad de amplificación y que dominan los medios. Aquí una gran parte de la prensa es vocerato político y una gran parte de los medios son extensiones de partidos. Y bueno, no voy a hacer comentarios. A veces clandestinos, ¿no? Claro, bueno, y a veces no tan clandestinos, sencillamente. Entonces, la atmósfera se está enrareciendo. Ahora, lo más preocupante que hay ahora mismo sobre el escenario, y que yo digo, oye, qué bueno que sucediera, es el escándalo del Poder Judicial. Hay gente ya que quiere también involucrar a la presidencia, quiere involucrar a los ayuntamientos. En el Otro error, el Poder Judicial no tiene que ver el presidente de la República, ni el poder, ni el poder municipal, ni nada. El Poder Judicial es el Poder Judicial. ¿Qué ha pasado con el Poder Judicial? Algo que aquí hemos conversado hace mucho. El Poder Judicial es una de las partes más importantes de lo que es el equilibrio en una sociedad, equilibrio en sentido amplio de la palabra. Desde hace mucho tiempo en República Dominicana todos los estamentos del Estado se han ido permeando, no hay espíritu de cuerpo en ningún estamento, se han ido mercantilizando porque aquí hay un problema tremendo. Esta es una sociedad que sin haber construido una sólida conciencia ciudadana se ha convertido en una sociedad de consumidores. Entonces, tú ves muchachos jóvenes que llegan, porque son muy capaces, llegan a una posición como la muchacha esa juez que aparece la foto de ella repetidas veces. Que tiene carrera judicial, además es importante para quienes creen que... Y a pesar de su rostro equino, ¿verdad? Entonces, a pesar de todas esas cosas, bueno, resulta, mírala, ahí con su sonrisa espléndida, resulta que hay un problema. Y es que son buenos profesionales, pero tienen un déficit de ciudadanía. Y entonces, en una sociedad que está pasando la gente, yo oigo el término que estoy utilizando, la gente, de profesional a consumidor, no a ciudadano. O sea, tú no te construyes como ciudadano, las universidades no están construyendo ciudadanía en los profesionales. La gente anda detrás de títulos, de posgrado, de especialidad, etcétera, de peritaje, porque eso significa dinero, no significa adquirir conocimiento. Entonces, en una sociedad desesperada donde todo el mundo quiere andar en un jipetón negro, con los cristales entintados, que no se vea para adentro y que puede pedir... Con un revólver además. Con un revólver. Una pistola. Mejor. Eso de revólver es alcalde pedáneo. Ahora lo mejor es una Glock. De esa. ¿Cuál era el arma que usó la ex reina de belleza para dispararle a Gustavo Mejía Ricard? Parece que fue una pistola automática que por suerte se le trancó por la falta de pericia. Hubiera matado a alguien, pero esa tiene una serie de seguidores que defienden el derecho a ella a disparar. No, eso no pasa nada. Ella incluso intentó sobar la pistola, cargarla, estando cargada y por eso se le trancó. Pero ella lo hizo apuntando al taxista que venía atrás. Exacto. Si se le hubieran zafado los 12 tiros restantes a la pistola, el taxista y el pasajero ya lo hubieran enterrado hace muchos días. La comparación más grotesca que he escuchado es que en lugar de la ley aplicarse con esa joven, que se le aplique a los prevaricadores, yo digo, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Señores, Entonces, uno de los éxitos de la teoría de los cristales rotos fue no permitir que las pequeñas infracciones se pasaran desapercibidas. Exacto. Entonces, cuando estoy hablando, para los que no conocen cuál es la teoría de los cristales rotos, fue aquella teoría que se aplicó en la ciudad de Nueva York para disminuir el delito. Entonces, el problema está que en la sociedad dominicana hay todo un público de corifeos esperando a ver cuál es el tema del día para trazar la agenda nacional en función del tema del día, por más frívolo que sea. Bueno, Daniel, yo te voy a comprometer para que antes de fin de año también tú hagas la evaluación de este 2015. Ustedes, gracias por seguir con nosotros.